bendiciones, mis estimados. Esta preciosa hora, bienvenidos a la Academia de Obreros, una academia donde estamos formando a los discípulos para la obra del Señor Jesucristo. Hoy vamos a continuar con la impartición respetando autoridad nivel 2. En la primera hablamos sobre la autoridad, de respetar la autoridad del Padre celestial, Padre biológico, esposa a su esposo, esposo a su esposa e hijos a padres. Y hablamos de la recompensa que contrae esa honra, ese nivel de respeto. Ahora yo voy a hablarles sobre lo que es respetando las autoridades espirituales, las autoridades que Dios nos ha dado para que nos guíen en esta tierra. Las autoridades que Dios pone. Y quiero partir desde 1 Timoteo capítulo 1 verso 12. Dice así, el apóstol Pablo dijo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Dice, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Es bien importante entender que cuando nosotros comenzamos a trabajar en un ministerio, no importando cuál sea, pero si es parte de la iglesia, aunque fuese abriendo puertas, limpiando el templo, jalando personas para la iglesia, consejería, célula, red, ministerio de alabanza, lo que sea, es ministerio, porque es parte del ministerio. Entonces, cuando uno es llamado para servir en el ministerio. Entonces, y aquí Pablo usa una palabra, me tuvo por fiel poniéndome. Esa palabra poniéndome es que por mucho que Pablo supiese o por poco que supiese Pablo, no lo calificaba para ser puesto en el ministerio. Lo que lo calificaba era lo que él era, su actitud. Por eso dice fiel, no dice capacitado, fiel. La primera parte que vemos acá y que es la más vital en un ministerio es la fidelidad. Y para eso vamos a ver dos contrastes: la vida de Saúl y la vida de David. La vida de Saúl fue el primer rey de la dinastía hebrea, el primer rey que reinó sobre Israel. Y cuando Saúl fue elegido, dice la Biblia que Saúl era valeroso, hermoso. La Biblia dice que Saúl llenaba todos los requisitos para ser un buen rey, un rey que no fue elegido por los hombres, sino por Dios. Y Dios se valió del profeta Samuel para elegir y para dirigir y para coordinar todo lo que se necesitaba para poner a Saúl como rey. La función sacerdotal, la función profética y, por decirlo así, la función apostólica para establecer. Legislativa para legislar todo lo llevó Samuel. Entonces Samuel era el hombre elegido por Dios para dirigir el ordenamiento del primer rey de Israel, que fue Saúl. Saúl, siendo elegido por Dios, siendo hallado fiel, siendo hallado el hombre, comenzó a reinar sobre Israel. La Biblia no relata que Saúl era un hombre realmente perverso. La Biblia relata que Saúl era un hombre común y corriente que tenía ciertos atributos más buenos que malos, porque era obediente a su papá, iba a buscar las almas perdidas de su padre, era un hombre que obedecía a autoridad, y que cuando se encontró con Samuel, todas las que Samuel le dijo lo comenzó a obedecer.
Entonces Dios comenzó a trabajar y todo lo que Samuel le decía se cumplía. Pero un día Samuel le dijo, mira, yo voy a regresar, espérame hasta que yo regrese. Yo voy a consultar a Jehová para ver qué Dios me dice. Yo voy a regresar. Y le pidió 7 días. Y Samuel se fue. Realmente Samuel, lo que estaba haciendo Dios a través de Samuel con Saúl, era probando la fidelidad de Saúl. Una cosa es cuando somos llamados y otra cosa es cuando somos calificados en ese llamado. Entonces, Dios te llama, pero en el proceso te califica. Y escucha esto. Saúl esperó los 7 días, pero no esperó el momento. Y de verdad, el momento estaba cerca ya. Pero ¿qué le entró a Saúl? A Saúl entró la ansiedad. En el ministerio debemos de aprender a trabajar con la ansiedad. Y entonces Saúl dijo, yo voy a hacer lo que Samuel debe de hacer. El tiempo ya no da. La presión hizo que actuara. Primero Samuel 15:22 dice que Samuel cuando apareció le dijo a Saúl, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Entonces aquí está el pecado de Saúl. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? La desobediencia. La desobediencia lo tornó en un hombre infiel a las palabras de Dios. O sea, el día no había terminado y la paciencia de Saúl sí terminó antes que el día señalado por la palabra de Dios terminara. Tenemos que entender algo en este camino de la fe. Las palabras que Dios nos da tienen que esperarse hasta la última consecuencia. Porque cuando Dios nos dice a nosotros que hagamos algo, no nos promete que nos va a bendecir cuando comencemos muchas veces o a la mitad. A veces Dios espera hasta el final. Por eso Saúl tenía que mantenerse hasta el final de los 7 días. Terminando Saúl de ofrecer los sacrificios, apareció Samuel. Y mire lo que dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Prestar atención. Hay personas que Dios les habla, pero no le prestan atención las palabras que Dios les dijo. Porque como a pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. No quiere decir que no se complazca Dios de nuestros presentes o sacrificios hacia Él. El presente que Saúl llevó era bueno, en el presente no había nada malo. ¿Dónde estaba lo malo? En que no era la persona que Dios había elegido para eso. Entonces, en el trabajo de la obra del Señor tenemos que entender que hay cosas que nosotros las podemos tomar muy livianamente, pero a la hora de Dios juzgar son las cosas que más daño nos pueden hacer. Entonces, por eso es que Él le dice cómo es el pecado de la desobediencia, como hechicería, como adivinación, como idolatría, como a los ídolos. Así es el pecado de la desobediencia. Una desobediencia en marcha a una función de un reino. Es de vital importancia ponerle atención a las palabras. Todo líder debe de ser la persona más cuidadosa a la hora de estar escuchando la voz de Dios en un servicio. El líder se conoce, el buen líder se conoce porque le presta atención a lo que un predicador habla, a lo que un predicador dice.
Porque de cada domingo, de cada palabra que Dios nos manda, nos va a pedir cuenta a nosotros. De cada palabra. Usted no puede decir, yo no soy culpable de esto, del otro. Entonces Dios te va a decir, tal día yo dije esto. Entonces cuando Samuel le da la palabra a Saúl y le dice, yo voy a regresar, espérame una semana. Saúl hizo dos cosas. No le prestó atención a lo que Samuel dijo. Y algo tan importante era que de ahí se jugaba si Saúl iba a ser el rey para siempre o no, su descendencia. O sea, en otras palabras, así como Saúl no le prestó atención a las palabras de Dios y menospreció las palabras de Dios, así Dios tomó a Saúl de ese momento en adelante. Escucha lo que dice aquí. Dice, por cuanto tú desechaste las palabras de Jehová. Eso quiere decir que cuando yo no atiendo, no estoy atento a la formación que se me está dando, y voy y hago la obra de Dios de una manera diferente a como se me enseñó, yo estoy desechando las palabras del Señor y estoy queriendo poner las mías. Eso trae una consecuencia que diría yo que afectaría a mis próximas descendencias. Por eso es que yo creo en cortar maldiciones. No importa cómo nuestros ancestros hayan escuchado a Dios, con reverencia o no con reverencia, nosotros podemos cortar esas maldiciones, porque no los pueden seguir a nosotros abarcando. Si nuestros padres no fueron fieles a Dios como Saúl, nosotros tenemos que comenzar una nueva genética en Cristo, romper con eso y atender a la palabra del Señor. Una de las cosas como líderes que tenemos que tener clara es que nosotros no vamos a tomar livianamente las palabras que Dios nos hable. Tenemos que pelear con las palabras proféticas. Pablo le dijo a Timoteo, según lo que es las profecías que se hicieron en cuanto a ti, milita la buena milicia. O sea, eso es tan importante, estar peleando de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho. Eso es tan importante porque estamos poniéndole atención a lo que Dios nos dice. Y entonces quiere decir que Dios nos va a dar luz en todo lo que queramos hacer o tendremos que hacer, porque tendremos siempre la voz de Dios a nuestro lado, porque no la hemos menospreciado. Ahora, fíjate esto, el gran contraste, pero yo te quiero tocar esta palabra, te la profundiza más con su manual, pero David, un hombre conforme al corazón de Dios, y un Saúl valeroso, un hombre tremendo que Dios llama, pero viene Dios y dice estas palabras. La Biblia testifica acerca de David. Les levantó por el rey David. Les levantó por el rey David, de quien dio también testimonio diciendo, escucha, Dios testifica de David cuando suelta a Saúl, dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Eso es lo que Dios buscaba en Saúl, no su talento, no su cuerpo grande, opulento, no su fuerza, no sus músculos, no la teoría que él tenía, no su experiencia. Yo quiero decirte que la experiencia mía y tuya de poco le ayuda a Dios. A veces la misma experiencia que tenemos puede ser un tropiezo a la hora que Dios nos dé nuevas órdenes. Yo he crecido en el ministerio y he visto gente que cuando comienza en un ministerio es fiel. Ama las reuniones, está temprano, ama la iglesia, ama las comisiones primeras que se le dan en el liderazgo. A medida va entrando y profundizando, comienza a cuestionar, comienza a querer poner objeción a lo que se le dice, comienza a demorar, a llegar tarde a las reuniones, a ser imprudente. Eso se ve en el liderazgo. No se están dando cuenta que están cayendo en un pecado que los puede descalificar así como fueron calificados. Entonces es importante prestar atención, estar atento en esto.
Entonces Dios dijo, yo he encontrado un hombre, lo busqué y lo encontré. Se llama David, hijo de Isaí. Él es conforme a mi corazón, porque hará todo lo que yo le diga, le mande. Él lo hará como yo quiero, no como él quiere. Esta palabra a mí me gusta. La última frase dice, quien hará todo lo que yo quiero. O sea, qué lindo, qué maravilloso es eso. Estar en un liderazgo, pero no queriendo lucirnos nosotros, ni hacer las cosas a nuestra manera, sino como Dios quiere que lo hagamos. El corazón conforme al de Dios es aquel que le obedece, no es quien lo adora, sino quien hace lo que Dios quiere y manda. Esto implica adorarlo. O sea, el corazón conforme al de Dios no es el corazón que llora en medio de una alabanza, sino es aquel que provoca que alguien alabe a Dios por la obediencia. Si Saúl hubiese esperado, el profeta le hubiese aplaudido y el pueblo que seguía a Saúl hubiese honrado a Dios por la obediencia de Saúl. Pero el problema fue contrario. Saúl hizo sacrificio, hizo una función y él mismo dice, me esforcé viendo que tú no venías y dije para mí, el pueblo se va a desmoralizar, el pueblo se va a desertar y el enemigo está cerca y yo no le he ofrecido sacrificio a Dios y me esforcé y lo hice. Y Samuel le dice, locamente has hecho. Hoy, este día, si hubieses esperado, tu reino hubiese sido confirmado delante de Jehová tu Dios y de todo este pueblo. Entonces quiere decir que muchas veces nosotros hacemos cosas queriéndole ayudar a Dios. Por eso es que somos muchas veces, o las personas son descalificadas. Entonces usted nunca tiene que hacer las cosas a su manera, ni como usted piense, sino como se le ordenó. Por eso es importante, el rey David, del Salmo 19, dice en los últimos pasajes, dice, porque Señor, tus mandamientos me amonestas, buenos son tus mandamientos. Señor, líbrame de la soberbia, porque haciendo tal cosa me habrás librado de grande rebelión. Y la palabra soberbia es hacer justamente las cosas diferentes a como se nos dijeron. David tenía la experiencia de Saúl, porque David le sirvió a Saúl. Entonces David tenía la experiencia comprada, la había visto en Saúl. Y David le dijo, Señor, si algo temo es la soberbia, porque la soberbia me va a guiar a la desobediencia. Y ser desobediente es el pecado más atroz que existe. Escucha esto, David fue coronado como rey y procuró hacer la voluntad de Dios ante todo. Pero una vez pecó gravemente en lo relacionado a Betsabé y Urías Eteo. Esto es tan importante que usted y yo lo entendamos como líderes. Los dos niveles de pecado que existe en un líder y que vemos acá en estos dos líderes. Saúl peca, David peca. David cometió un pecado grave. Se quedó en Jerusalén en el tiempo de las guerras. Todo lo hemos leído. Primero de Samuel, capítulo 11, verso 1 al 11. Entonces, se lee que era tiempo de guerra. David se quedó. Vio bañando a Jezabel, la mandó a llamar, se acostó con ella y ella salió embarazada. Entonces, David quiso tapar el pecado. Mandó al frente de batalla a Urías para que lo mataran. Pero la palabra dice que Urías murió y David dijo, me libré de la afrenta. Y mandó a traer a la mujer para su palacio. Y salió embarazada la mujer. Estaba embarazada. Entonces, David hizo un pecado doble. Número uno, se metió con la mujer que no era de él, la mujer casada.
Número 2, asesinó a un general, Urías Eteo. Entonces, cuando tú comparas el pecado de David con el pecado de Saúl, son dos pecados distintos, pero son pecados. El pecado de Saúl fue contra la autoridad de Dios, fue hacia arriba. El pecado de David fue hacia abajo, porque fue un pecado relacionado con sus debilidades carnales. Urías Eteo estaba bajo la autoridad de él. La mujer estaba bajo la autoridad de él. Saúl no. Saúl estaba bajo la autoridad de Samuel y la autoridad de Dios. Entonces, esto quiere decir que si vemos moralmente nosotros, miraríamos que el pecado de Saúl fue por ofrecer un sacrificio. Pero el pecado de David fue por matar. El pecado de Saúl fue por querer agradar a Dios con un sacrificio. El pecado de David fue por tomar una mujer que no le pertenecía. Humanamente nosotros vamos a juzgar que el pecado más tremendo que merece juicio es el de David. Pero en el caso de Dios no. Porque en el caso de Dios es que si tú pecas con tu prójimo, yo abogo por ello. Pero si tú pecas contra mí, que soy tu Dios, ¿quién aboga por ti? Entonces es importante entender los principios de autoridad. No podemos nosotros contrarrestar la autoridad que Dios nos puso, porque de lo contrario, ¿quién nos ayudará? La palabra de Dios dice que cuando una iglesia honra a sus pastores, el corazón de sus pastores está contento. Y las oraciones de estos pastores para sus congregaciones delante de Dios son escuchadas porque lo hacen con alegría. Pero cuando las congregaciones oprimen a sus pastores oran con dolor, con resentimiento, y Dios no escucha esas oraciones. Por ende, la bendición del pueblo no puede bajar. Entonces, David pecó hacia abajo, buscó a Dios y Dios lo ayudó. Saúl quiso bendecir hacia abajo, desobedeciendo hacia arriba. Él pensó por el pueblo. Y yo me imagino que algunos de sus oficiales le han dicho: dale, Saúl, si Samuel no viene, dale, te apoyamos. Entonces él halló apoyo hacia abajo para que desobedeciese hacia arriba. Es un cuidado que tenemos que tener. Cuando gente se te acerca a ti como líder y te dice: pero si de arriba no viene una orden, usted tiene que ver qué hace, porque aquí abajo el pueblo es el que importa. Eso no es verdad. Eso es una trampa del enemigo. A la hora de Dios decidir, va a decidir por sus líderes, no por el pueblo. Porque una vez Dios le dijo a Moisés: yo voy a destruir esa congregación que traes y te voy a dar una nueva. A la hora de Dios elegir, en ese momento eligió por Moisés, no por el pueblo, porque Dios trató con Moisés primero en el monte y el pueblo era un esclavo y el pueblo fue libre por Moisés. O sea, el primero que hizo trato con Dios fue Moisés, no el pueblo. Entonces, el problema de la iglesia muchas veces, de muchos líderes que caen en rebelión, es que comienzan a oír la murmuración del pueblo, ignorando la autoridad que Dios usó para liberar a ese pueblo. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Yo todavía me considero un pastor joven, pero hay pastores de 60, 70 años retirados que ya nadie ni los visita. Dejaron tanta huella en esta tierra, pero nadie se acuerda de ellos, creyendo que no los necesitan. Es verdad, va a haber un momento donde quizás tú no vas a necesitar a tu Moisés, quizás tú no vas a necesitar a tu Josué, tú no vas a necesitar a tu líder, porque ya tú vuelas, ya tú sabes la palabra, tú sabes todo. Pero ahí es el momento donde tú más debes de honrar, porque tú eres lo que eres, porque alguien se desgastó por ti. Ese es el momento de honrar. Por eso es que David, vemos la otra parte, que aunque sabía que Saúl no andaba bien, nunca lo deshonró, nunca lo quiso matar. Entonces después David se enfrenta a muchos problemas. El pecado de Absalón. Absalón comenzó a hacer cosas, pero David siempre fue liberado por Dios. Absalón, su hijo, el hijo de David, se rebeló contra su padre
e intentó quitarle el reino. Ahora mira, Absalón no respetó ni a su propio padre. David trató a Saúl, un extraño, como a un padre, pero Absalón no quiso trató a un padre como a un extraño. Esa es la diferencia entre Saúl y David. David era un hombre que respetaba autoridad. Y aun cuando le quisieron irrespetar la de él, no tuvieron éxito. Esto se trata, mis estimados, de ser fiel a las autoridades, no a las oportunidades. Yo una vez escuché una palabra recién aceptado al Señor en una conferencia de un hombre de Dios. Y dijo este hombre de Dios, el hombre no es prosperado por las oportunidades que se le presentan en la vida, sino por las decisiones que toma. A ti como líder se te van a presentar muchas oportunidades, atajos en el camino, pero no por eso vas a prosperar. De esta casa que yo ministro se ha ido mucha gente que todavía no ha sido formada, pero se le han presentado oportunidades para que vuele, para que vaya a otros niveles, y las han tomado sin las medidas correspondientes, sin escuchar mi consejo, o si yo lo doy pero no lo toman en cuenta, y sus vidas no han prosperado. Pero todos los que esperan y confían en Dios, dice la Biblia que son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. La enseñanza es, respetemos autoridades. ¿Cómo respeto mi autoridad? Me dejo formar, mantengo mi sumisión hacia Él, no me muevo sin su dirección. Dios nunca va a rebasar sus lineamientos. No existe un hombre que diga Dios me habló y no le habló a mi padre espiritual. Eso es una mentira. Todas aquellas personas que dicen es que yo estoy oyendo la voz de Dios, pero sus padres espirituales no la están oyendo por ellos. Esa es una precipitación como la de Saúl. Hay que esperar. Por eso me encanta la vida de David. David dijo, desde mi juventud hasta las canas, Señor, te he servido. No me desampares, ayúdame, dame fuerza para predicar a esta generación y la que aún no ha venido. Qué hombre para estar conectado con la autoridad. Y ya era un viejo que tenía experiencia. Tu experiencia nunca debe ser el motivo para desobedecer al que te ha formado. Te bendigo, sigue adelante. Es el día de Dios para tu vida. Estás en un lugar bueno, equipándote para el ministerio. Y vas a llegar muy lejos si sabes identificarte bien con tus autoridades. Dios te bendiga.